Bienvenidas y bienvenidos a Podcast Allintarpuy Experiencias Agroecológicas, producido por Cáritas Abancay, un espacio de encuentro donde en cada episodio tendremos diferentes personajes invitadas para tratar algún tema relacionado a las experiencias agroecológicas desde los Andes peruanos. Soy Jenny Cereceda y esto es Allintarpuy Experiencias Agroecológicas. Hoy nos acompaña Flavio Valer Barazorda, ingeniero zootecnista y especialista en siembra y cosecha de agua en los Andes peruanos. En este episodio de Allintarpuy Experiencias Agroecológicas conversaremos sobre siembra y cosecha de agua en la región andina del Perú, tema crucial para la producción agroecológica y adaptación al cambio climático. Ingeniero Flavio, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un gusto estar presente, aprovechando también para conversar con ustedes. Nosotros tenemos algunas preguntas y nos gustaría que nos pueda compartir desde su experiencia, desde sus trabajos, desde lo que ha ido haciendo en estos años sobre lo que es la siembra y cosecha de agua. Y para ello hemos planteado una primera pregunta: ¿qué es la siembra y cosecha de agua y cómo funciona? Bueno, la siembra y cosecha de agua consiste en captar el agua de lluvia, principalmente, almacenar para infiltrar y contribuir a la recarga hídrica de las zonas bajas. Esa es la siembra y cosecha de agua. También nos podría comentar cuál es la importancia de esta técnica o de este trabajo en lo que es a la adaptación al cambio climático. Yo voy a hablar de lo que vengo haciendo, ¿no? Yo hago con mucho, con poco presupuesto, hago con las comunidades que no tienen dinero, hago con comunidades que no tienen mucho acceso, a la localidad. Hago con la participación de los mismos comuneros y con los materiales de la zona. En algunos casos, excepcionalmente, se utilizan otros materiales, pero cuando ya es demasiado necesario, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque con esto estamos contribuyendo a la recuperación de algunos manantes que en algunos casos se habían secado hace mucho tiempo. En otros casos están disminuyendo, pero se recupera el caudal natural que se tenía. El problema es que cada vez con el cambio climático el agua se está reduciendo. Entonces, necesariamente hay algo que hacer y ese algo es lo que venimos haciendo en diferentes comunidades. Es conocido como impulsor o uno de los pioneros en la siembra y cosecha de agua en la zona de la región andina de nuestro país, en el caso peruano. ¿Nos podría comentar cómo es que empieza con esta actividad y trabajando con las comunidades? Inicialmente yo en mi profesión me he dedicado a la elaboración de proyectos. Y en esto descubro que cuando regreso a la zona donde yo ya conocía, cada vez encuentro menos agua. Entonces dije, ¿qué está pasando y qué hay que hacer? Es en ese sentido empiezo a trabajar en este tema y además, ¿qué me ayuda para esto? Yo trabajé en un proyecto de estudio básico de aguas y suelos. Eso me ayudó bastante a entender este problema. Entonces, ¿cómo es que empiezo? Bueno, empiezo recuperando un manante que hace 4 años había secado. Eso ha sido en Paruro. Simplemente construyendo un dique, mejorando la capacidad de almacenamiento de una cocha aguas arriba, es que recuperamos el manante después de 4 meses de haber construido un dique importante en esa zona. Ahí nace la importancia de esto. Esto masificamos en otras zonas, en Cusco, en la provincia de Canas, específicamente en la cuenca de Huajuacho. ¿Solamente trabajó en la zona del Cusco, Apurímac también o en otras regiones? No, inicié en Cusco. ¿Ya? Luego apoyé también en Apurímac, en la zona de Cotaruse. Luego esto se ha ido masificando y bueno, yo viajo a diferentes regiones del Perú, sobre todo las zonas andinas. ¿Y qué beneficios ambientales y sociales aporta la siembra y cosecha de agua? Es cuidado del ecosistema principalmente. Y en el tema social, bueno, de alguna manera creo que estamos resolviendo el tema de conflictos, ¿no? Ellos con tranquilidad pueden trabajar. Tampoco estamos hablando de grandes volúmenes de agua, ¿no? Son pequeños volúmenes de agua que sí puede ser útil para familias o, pequeños grupos de sectores que viven en algún lugar o algún espacio. Y en cuanto a lo que son las técnicas, ¿qué técnicas existen para la siembra y cosecha de agua y en qué contexto se aplican de mejor manera cada una de ellas?
Bueno, yo diría más bien formas de siembra y cosecha de agua. La que más conocemos son las zanjas de infiltración, que se ha ido implementando desde hace mucho tiempo. Tenemos también la forestación, la recuperación de praderas naturales a través de la protección, o sea, con cercos. Y finalmente creo que es las joyas rústicas. Estoy hablando de lo que yo hago, no las joyas rústicas, sin mucha inversión, con poco presupuesto y con la participación de la población, se ha venido implementando en diferentes lugares. Todas tienen importancia, lógicamente. Las joyas son las que a corto plazo han dado resultados importantes. La forestación, tienes que esperar mucho tiempo. La cobertura vegetal, la recuperación de la cobertura vegetal, también en unos 2 años ya puedes algo de resultado lograr, ¿no? Pero no es tan rápido. Y en cuanto a lo que es la acogida de este proyecto o forma de guardar agua para el futuro, ¿fue de una manera positiva recepcionada por los comuneros, ya que esta actividad se realiza en cabecera de microcuencas, cuencas? ¿Nos podría contar un poquito sobre esa experiencia? Sí, al inicio poco entendido, muy cuestionado, muy criticado, porque cuánta gente decía son pequeñas jochitas, están jugando. No son tan pequeñas. La jocha más grande que he implementado, hablando de jochas, es de 15 hectáreas y medio, ¿no? En volúmenes, de repente no es tanto, pero tiene mucha importancia, porque si no se hacen estos trabajos, creo que muchas comunidades habrían ya quedado sin agua. Ahora es mucho más valorado, es mucho más fácil incluso trabajar. La gente ya te entiende, los técnicos ya entienden, entonces algunas autoridades también que entienden ya solicitan, entonces no tienes mucho problema. Pero al inicio no ha sido muy fácil. En esta misma línea, ¿qué desafíos enfrentan las comunidades, o en este caso los comuneros, los pobladores, al implementar estas técnicas o estas formas de guardar agua para el futuro? Bueno, hay muchas dificultades. Una es que no encuentran apoyo de las autoridades. Las ONGs manejan poco presupuesto, no están en condiciones, ellos más bien apoyan con la facilitación, ¿no? Con la asistencia técnica, con algunas herramientas en algunos casos, pero la comunidad sí no tiene que caminar 2-3 horas para llegar a la zona de implementación. El retorno más son 3-6 horas prácticamente, trabajan 3 horas sin mucho apoyo, es bastante difícil. Sin embargo, lo hacen. ¿Por qué? Porque hay la necesidad de implementar estas actividades, porque si no, creo que ya hubieran tenido mayores problemas. Asimismo, ¿cómo pueden las comunidades, no las otras comunidades, en este caso en nuestra región andina, puedan ir implementando estas prácticas, ya que todavía se ve que no conocen del todo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el mensaje que usted podría brindar para estos comuneros que aún no conocen? Bueno, el mensaje es para las autoridades. Creo que es obligación de ellos tener que apoyar estas iniciativas. Las comunidades son las que sufren este problema, ¿no? Entonces solicitan, pero a veces no tienen, si no encuentran apoyo, no pueden hacer nada, no pueden hacer expedientes técnicos, ¿no? A lo mucho ellos identifican la zona, pero a veces de manera empírica, entonces allí necesitan apoyo. Creo que las municipalidades podrían apoyar con la asistencia técnica, pueden apoyar con movilidad para desplazarse hasta la zona de trabajo o la obra que se va a ejecutar, pueden apoyar con expedientes técnicos. Eso es, y bueno, hay bastante entusiasmo de las comunidades, de los comuneros que han entendido, y en este sentido creo que hay la necesidad de contribuir a estas iniciativas. También es meollo del tema, el tema del cambio climático, y pues nos gustaría preguntarle también sobre este tema. ¿Cómo ayuda la siembra y cosecha de agua a mitigar los efectos del cambio climático, como lo que es la sequía, la desertificación o la pérdida de la biodiversidad? Definitivamente, bueno, con algunas diferencias. El comportamiento, digamos, de la infiltración no es lo mismo en todos los lugares, ¿no? En algunos lugares hay mayor infiltración, en otros no hay siquiera infiltración, ¿no? Entonces, definitivamente va a ayudar, ¿no? Porque si nos damos cuenta, en la parte baja de las jochas están apareciendo pequeños ojos de manante. De repente no está corriendo el agua, pero adentro tenemos agua. Están contribuyendo a los bofedales, a la recuperación de los pastos. Estamos encontrando pasto verde para la época de sequía, donde los animales se concentran pues, en
En los momentos de hambre ahí están los animales, los ovinos, los vacunos o los camelinos en algunos lugares, ¿no es cierto? Entonces, es eso. Lo que no sabemos es, bueno, el comportamiento de estas cochas también por la infiltración, en algunos casos bastante, hay una infiltración profunda. En este caso el agua va a aparecer mucho más alejada de la cocha, pero en otros casos aparece también muy cerca. Es la disponibilidad de agua para sus animales y también para pequeños reservorios que pueden construir. Hay que empezar desde arriba para abajo construyendo, y la cabecera de cuencas tiene que ser cuidada. Y asimismo, la siembra y cosecha de agua puede ser una solución viable a largo plazo frente a lo que son los cambios en los patrones de la lluvia o del tema de acceso al agua. De alguna manera contribuye. No esperemos que con eso vamos a tener harta agua, pero por lo menos tengamos para consumo, tengamos para regar pequeñas parcelas, creo que eso es suficiente. Desde su opinión, ¿cuál es el futuro de estas prácticas como la siembra y cosecha de agua en un contexto global de cambio climático que se ve claramente muy acelerado? Bueno, se está implementando. Las instituciones públicas se están implementando, está Sierra Azul y otras instituciones, y es es un mandato del Estado para que se implemente. Hay normas que obligan a que las municipalidades implementen, pero también hay otros problemas, ¿no? Hay otros intereses ajenos que están en oposición a esto. Por ejemplo, los incendios es un tema que complica la situación del agua, ¿no? Hay otros intereses que también no les conviene probablemente, entonces están dividiendo las comunidades. No es nada fácil trabajar, incluso algunos de los trabajos, ¿no?, de infraestructura natural que han sido construidos están siendo destruidos por algunas empresas, ¿no? También tendría que ver el tema de la minería informal y minería artesanal que también se va desarrollando en estas comunidades. Efectivamente, ahí creo que son las autoridades las que tienen que ponerlo. Bien, y ya para ir finalizando, ¿usted recomendaría a la población en general a que deben participar todos y todas? Eso quiero decir, personas que viven en la zona urbana o solamente serían los que están asentados en las zonas rurales. Es tarea de todos. Sí. Es tarea de todos. Definitivamente, bueno, los que sufren todos estos problemas son los que están en la parte alta. Los de abajo ni se enteran cómo viene el agua, dónde nace, por qué viene el agua, qué está pasando en la zona alta. Entonces, felizmente, en algunos lugares ya han entendido y desde la población están yendo a trabajar, contribuyen con algunas plantas, por ejemplo, contribuyen con algunas herramientas. Está ocurriendo en algunos lugares, ¿no? Pero para esto se necesita pues un trabajo un programa, por ejemplo, de difusión sobre estos temas. Si no, no vamos a entender. Cuando se le pregunta de dónde viene el agua de la pila, pues otros dicen del manante, ¿no? Y en cuanto a esta práctica, ¿usted considera que es una práctica ancestral que se ha ido recuperando o es que ya sería una práctica moderna? No, es una práctica ancestral que se abandonó por mucho tiempo. ¿Ya? Como había agua, entonces a nadie le interesó. Abandonaron esa práctica, pero en la medida en que, se ha ido escaseando el agua, nos dimos cuenta y tratamos de recuperar. Es lo que estamos haciendo, ¿no? Felizmente se está masificando estas prácticas en diferentes lugares. Entonces, imagino que cuando todos entendamos, cuidemos las cabeceras de cuenca, vamos a tener mejores condiciones para poder trabajar este tema. Muchas gracias, ingeniero Flavio, por compartir tus conocimientos y experiencias en este espacio. Es todo por hoy. Hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente episodio. No te lo pierdas. Este podcast se realiza en el marco del proyecto Desarrollo del Territorio en Agricultura Ecológica y la Economía Familiar Sostenible con Equidad en la microcuenca Chalhuayo, Curahuasi, Perú. Aylunchis Wiñarinampaj, Allin Miku Irurukunata Llancasun Cuscamanta Warmijari, con el apoyo de Miserior de Alemania.